vamos a poner en juego todo lo que hemos visto en los videos anteriores. Vamos a ocupar las componentes de los vectores para hallar la suma de vectores, hallar una suma vectorial, por un lado. Y por otro lado, también lo que vamos a hacer es que vamos al final hallar el vector resultante. Entonces, nuestro objetivo va a ser hallar la resultante de estos vectores, vector 1 de 70 newtons con 30 grados y vector 2 de 40 newtons con 125 grados. Entonces, acompáñanos. Bien, para que coincida bien nuestra solución analítica con nuestra solución geométrica o gráfica, lo que podemos hacer es escoger una escala adecuada para la representación de los vectores. Entonces, bueno, aquí 70 newtons y θ 1 es 30 grados. Recuerden que el ángulo asociado al vector es ese ángulo que va a partir del eje X y va a ir hacia el ángulo, en este caso, hacia el vector. En este caso es este. Este es nuestro angulito θ 1. Y el ángulo θ 2 va a ser de 125 grados. O sea que desde acá, el eje X positivo hasta acá, nos van a dar el ángulo θ 2 igual a 125 grados. Y ese ángulo lo tomamos de referencia para poder calcular la suma vectorial. Primero vamos para la suma vectorial, porque nos pide la resultante, o también se le llama suma vectorial, lo vamos a hacer descomponiendo cada uno de los vectores. Específicamente, por ejemplo, va a ser B1 en X es igual a B1 por el coseno de θ 1. Pero ¿quién es B1? B1 va a ser los 70 newtons que tenemos aquí por el coseno de 30 grados. ¿Y quién sería el coseno? Esto lo podemos hacer directamente ya en la calculadora. Le ponemos 70 por el coseno de 30 y nos quedaría 60.62 newtons. Nuevamente hay que ser cuidadosos con lo que tengamos, con lo que tengamos, sobre todo en la parte de los newtons, en la parte de las fuerzas. Luego, B1 en Y va a ser B2 en X. B2 en X va a ser B2 por el coseno de θ 2. Pero B2, ¿quién es? Es 40 newtons. Y coseno de θ 2 sería el coseno de 125 grados. Entonces serían, ¿cuánto es 40? Lo hacemos directamente por el coseno de 125. 40 por el coseno sería menos 22.94 newtons. Y ya si sumamos esto, eso nos va a interesar porque va a ser la suma de las componentes en X. Le podemos poner B, algunos ponen esta notación, B, o la suma de este es BX, o la suma de las BX, va a ser igual a 60.62 menos 22.94. Y nos quedaría 37.68 newtons. Entonces, eso lo podemos representar ya sea como BX, específicamente en muchos libros lo manejan como la resultante en X, ya sea resultante en X o la suma de todas las componentes en X. Cualquiera de las dos notaciones es la adecuada. Ahora, vamos a hacer lo mismo, pero con las Y's. ¿A qué nos referimos? A B1 en Y va a ser igual a B1 por el seno de θ 1. ¿Pero quién es B1? B1, nuevamente, son los 70 newtons que tenemos allí por el seno de 30 grados. ¿Y cuánto es 70 por el seno de 30? Serían 35 newtons. Y vamos ahora a calcular la componente en Y del segundo vector. B2Y, ¿cómo le hacemos? Sería B2 por el seno del ángulo 2, serían B2, perdón, son 40 newtons, por el seno de 125 grados. Nuevamente lo hacemos directo, 40 por el seno de 125 sería 32.76 newtons. Y vamos a sumar esto. Y esto va a ser la resultante en Y, o bien la sumatoria de las componentes en y es 35 más 32.76, nos quedaría
67.76 newtons. Entonces ya tenemos Rx y Ry, o la sumatoria de las fuerzas en X y en Y. Nosotros queremos hallar la resultante de ese vector, pero la resultante es un vector, y como es un vector, necesitamos hallar tanto la magnitud como la dirección. Vamos a hallar la magnitud de ese vector. Entonces vamos a hacerlo de esta forma, para que lo podamos visualizar completo. Entonces recuerden que R lo podemos representar como Rx al cuadrado más Ry al cuadrado, o también se puede ver que eso es igual a la sumatoria de los componentes en X elevada al cuadrado más la sumatoria de los componentes en Y elevadas al cuadrado, y todo raíz cuadrada. Escribir una o escribir otra es exactamente lo mismo. Y entonces, ahora lo que tenemos, ¿quién es esa sumatoria de X? Sería 37.68 newtons elevados al cuadrado más 67.76 newtons elevados al cuadrado, y todo eso raíz cuadrada. Y entonces, vamos a hacer esto, por ejemplo, ¿cuánto es 37.68? Lo voy a poner de este lado. 37.68 al cuadrado sería 1419.78 newtons cuadrados más, ¿cuánto es 67.76 elevado al cuadrado? Sería 4591.41 newtons al cuadrado. 4591.41 newtons al cuadrado, y todo eso le debemos de hallar su raíz cuadrada. Entonces, pues vamos a hacerlo directo. Vamos a sumar esos 1419.78 más los 4591.41, y nos quedaría que son 6011.19 newtons cuadrados. Y si hallamos su raíz cuadrada de eso, sería 77.53 newtons. ¿Qué quiere decir? Que ese va a ser la resultante de nuestros vectores. Pero como es una cantidad vectorial, necesitamos dos cosas. Necesitamos, por un lado, la magnitud de la resultante, pero por otro lado también necesitamos saber cuál es el ángulo de inclinación. Entonces, el ángulo de inclinación, recordemos, el ángulo lo podemos calcular como la tangente inversa de Ry entre Rx, que sería la tangente inversa, aquí me faltó un 1, de Ry. ¿Pero quién es Ry? Sería 67.76 newtons sobre, ¿y quién es ahora Rx? Rx sería 37.68 newtons, que sería la tangente inversa. Dividimos, bueno, newtons con newtons se simplifica, y sería 67.76 entre 37.68, 1.798. Y la tangente inversa de eso es aproximadamente 60.92 grados. Entonces ya tendríamos que esa sería nuestro resultado del ángulo. ¿Cómo lo podemos representar en nuestro esquema? Vamos a ver cómo quedaría representado en nuestro esquema. Por ejemplo, si tuviéramos este de aquí, este es el ángulo θ2 igual a 125, lo voy a borrar. Aquí nada más lo voy a indicar. Les digo que es necesario trabajarlo de forma gráfica. Tomo un vector que sea paralelo a este, que pase por este final del vector B2, y tomo un vector paralelo a B2 que pase por que pase por B1. Entonces, este punto donde se intersectan va a ser la suma vectorial, o va a ser la resultante del vector, y entonces este es
la resultante que nosotros estamos buscando. Entonces ya tenemos la resultante, que sería la de 77.53. Y por otro lado, ¿quién es el ángulo de la resultante? El ángulo de la resultante va a ser este, que sería este de aquí, el ángulo de la resultante. Ahí estaría en los 60.92 grados. Te voy a asignar algunos ejercicios, ya vimos algunos ejemplos. Aquí, bueno, nada más una observación antes. En lugar de RY entre RX, en lugar de RY, podemos escribir la sumatoria de las componentes en Y, y en lugar de RX, podemos escribir la sumatoria de las componentes en X, pero al final, pues nos quedaría algo así. Vamos a ver un ejemplo un poco más elaborado. En la siguiente, un ejemplo con 3 vectores, que es exactamente lo mismo, pero pues nada más es hacerlo para 3 vectores, para hallar la fuerza resultante. Te voy a asignar algunos ejercicios para que los empieces a realizar y te recomiendo pasar todo esto en tu libreta. Gracias. Te invito a que nos sigas en nuestro canal. Suscríbete.